En este vídeo aprenderás a crear otro tipo de primitivas, los llamados Architectural Objects. Los puedes encontrar dentro del menú desplegable del panel Crear. Hoy vamos a ver 4 categorías dentro de este menú: Doors, Windows, Stairs y AEC Extended, donde AEC significa Architectural, Engineering, Construction. Estos objetos fueron ideados para el trabajo en estos campos que acabo de mencionar: arquitectura, ingeniería y construcción. Pero por supuesto, los puedes utilizar para cualquier tipo de proyecto. Si te soy sincero, yo personalmente no los suelo utilizar. ¿Por qué? Porque no les encuentro hueco dentro de mi flujo de trabajo. Pero bueno, esto no significa, por supuesto, que tú no puedas hacerlo. Si te parece, podemos empezar por el primero que aparece en el menú, Doors. Al seleccionarlo aparecen 3 botones, 3 tipos de puerta. Pivot, que sería el tipo de puerta más habitual, con bisagras a un lado, ya sabes. Sliding, puertas deslizantes, como ya te habrás imaginado. Y Bifold, que es puerta tipo acordeón. Al activar cualquiera de ellas, aparecen una serie de rollouts. El primero, Creation Method, te permite elegir entre 2 tipos de método de creación: ancho, profundo, alto o ancho, alto, profundo. El resultado es el mismo. Lo único que cambia es el orden de los pasos para crear el objeto. Déjalo como está por defecto y haz clic y arrastra, en el visor perspectiva por ejemplo, para definir el ancho. Suelta el botón del ratón y mueve para definir la profundidad. Haz un clic y vuelve a mover para definir la altura. Para terminar, vuelve a hacer clic. Estas dimensiones y muchas otras cosas más las puedes modificar con los parámetros que tienes en el panel Crear. Por ejemplo, podrías hacer una puerta de 200 centímetros de alto, 80 centímetros de ancho y de una profundidad de 10 centímetros, que podrían ser las dimensiones de una puerta estándar. El parámetro Open te permite abrir y cerrar la puerta sin sobrepasar los límites que tendría una puerta real. Puedes cambiar el lado en el que se encuentran las bisagras haciendo clic en la opción Flip Hinge. También puedes cambiar el lado hacia el que se abre la puerta con Flip Swing. Y puedes hacer una puerta doble haciendo clic en Double Doors. Aquí tienes la puerta doble con sus 2 puertas que se abren y se cierran. Dentro del grupo Frame tienes parámetros que afectan al marco de la puerta. El primero, Create Frame, te permite decidir si quieres la puerta con marco o sin marco. El resto son el ancho, la profundidad del marco y el último, Door Offset, es la posición de la puerta con respecto al marco. En el Rollout Lift Parameters tienes los parámetros que afectan a la hoja de la puerta. Aquí abajo en el grupo Panels puedes definir la ornamentación de la puerta. Si haces clic en None tendrás una puerta lisa. Espera un segundo, voy a hacer que sea solamente una puerta para que se vea mejor. Así. Glass es una puerta con cristal y Bevelet sería una puerta biselada. Aquí puedes ver las molduras. Espera, creo que las verás mejor si añado unos cuantos paneles, por ejemplo 2 y 4. Así. Puedes hacer clic en Glass si quieres una puerta con paneles de cristal o en Bevelet si quieres una puerta con molduras. Dependiendo de la elección que hagas, tendrás que ajustar el resto de parámetros. Juega con ellos para ver lo que hace cada uno. En las puertas deslizantes tienes prácticamente los mismos parámetros, excepto, claro está, los referentes a las bisagras. En el caso de estas puertas, al abrir, una puerta se deslizará al lado de la otra. El último tipo de puerta, Bifold, se construye exactamente igual. Naturalmente la diferencia está en la forma de abrir la puerta, pero el resto de parámetros son exactamente los mismos. Flip Hinge, Flip Swing, etc. Juega con todas ellas y prueba todos los parámetros. Pasemos a las ventanas. Se construyen exactamente igual que las puertas. De hecho, dispones del mismo rollout con los 2 métodos de creación. En cuanto a los parámetros, difieren muy poco entre ventana y ventana, y son bastante parecidos a los de las puertas. Te recomiendo que pruebes cada una de ellas. Crea un tipo de ventana, ábrela con el parámetro Open y ve probando cada uno de los parámetros. Dentro de la categoría AEC Extended tienes 3 objetos diferentes. Con el primero, Foliage, puedes crear diferentes tipos de plantas. Selecciona cualquiera de ellas, por ejemplo, esta, Scotch Pine, y haz clic para crearla. Todas disponen de un Rollout Parameters aquí abajo que puedes desplegar con parámetros comunes, de tal modo que puedes hacer cambios en la altura, densidad de hojas, es decir, más hojas, menos hojas o ninguna hoja, y también en la cantidad de ramas. Así, un momento. Voy a hacer zoom hacia atrás. Así, ahora puedes verlo mejor. Sí. La cantidad de ramas. ¿De acuerdo? Dentro del grupo Show tienes opciones para hacer aparecer o desaparecer elementos como el tronco, las ramas, las hojas, flores en el caso de que tengan, frutos, etc. También tienes control sobre el nivel de detalle del objeto en el grupo Level of Detail.
Observa cómo al aumentar el nivel de detalle aumenta la cantidad de polígonos. En el grupo Viewport Canopy Mode puedes definir el modo de visualización en los viewport. Con las opciones de este grupo puedes reducir el consumo de recursos de la tarjeta gráfica sustituyendo hojas y ramas por este objeto que ves en pantalla. Dispones de 3 opciones. Puedes ver estas plantas siempre con todo detalle haciendo clic en Never, con todas sus ramas, hojas, etc. Es decir, como cualquier otro objeto, verías todos y cada uno de sus polígonos. Otra opción sería verlas siempre en modo Canopy, activando la opción Always, y la tercera opción, que es la que viene por defecto, When Not Selected, que se trataría de verlas en modo Canopy siempre y cuando no estén seleccionadas. Recuerda que este modo de visualización solo afecta a los visores. En el render final aparecerán todas con sus ramas y hojas. Es simplemente para que la navegación en los visores sea más fluida. Pasemos ahora al objeto Railing. Con este objeto podrás construir vallas. El proceso de creación es hacer clic y arrastrar para definir la planta, soltar y mover para definir la altura y hacer clic para terminar. En los parámetros tienes 3 rollouts, uno para cada uno de los elementos que componen la valla. Railing son los elementos horizontales. Tienes un grupo para el riel superior, top rail, y otro para el resto, lower rails. Puedes cambiar la sección de estos rieles haciendo clic en el menú Profile. En este menú tienes 2 tipos de sección, redondo, como puedes ver aquí, o cuadrado, que es el que viene por defecto. Debajo tienes parámetros para definir las dimensiones de estos perfiles o secciones. Tienes 3 parámetros, profundidad, ancho y altura. Dentro del grupo Lower Rails tienes un botón para definir el número de rieles. Si haces clic aparecerá el cuadro de diálogo de la herramienta Spacing en el que puedes decidir si quieres más o menos rieles. El rollout Posts contiene parámetros equivalentes, pero en esta ocasión para los postes, es decir, los elementos verticales de los extremos. Y el rollout Fencing, lo mismo para los elementos verticales intermedios. Arriba del todo tienes la opción Pick Railing Path, que te permite crear vallas siguiendo el camino indicado por una spline. Una spline es un objeto 2D que veremos en profundidad en otro vídeo, pero puedes crear una ahora para ver esta opción del objeto Railing. Ve al panel Crear y haz clic en el botón Shapes. Dentro de este botón tienes muchas herramientas que veremos más adelante. De momento, haz clic en Line. Para crear este objeto, haz clic en el visor. Si haces clic y arrastras, obtendrás una curva. Si haces solamente clic, obtendrás segmentos rectos. Cuando hayas terminado de crear el objeto, haz clic con el botón derecho del ratón. A continuación, selecciona el objeto Railing y ve al panel Modificar. Haz clic en el botón Pick Railing Path y a continuación en la spline, en el objeto spline que acabas de crear. Aparece esto tan raro. No te preocupes, solo tienes que añadir segmentos a la valla. Cuantos más segmentos añadas, mejor se adaptará la valla a la curva que has definido con la spline. En este caso, con unos 40 o 50 segmentos podría estar bien, aunque si te vas a acercar mucho al objeto, quizá tendrías que aumentar el número de segmentos. Cuantos más segmentos, más suaves serán las curvas. Esta opción te permite crear el tipo de valla que quieras. El último objeto de la categoría AEC Extended es Wall. Como te habrás imaginado, es un objeto para crear paredes. Lo único que tienes que hacer es activarlo y hacer varios clics para crear un muro. Cuando quieras terminar de utilizar la herramienta, solamente tienes que hacer clic con el botón derecho. Es un objeto sencillo, con pocos parámetros, tan solo ancho y alto. Para este ejemplo podrías poner 20 centímetros de ancho y 300 de alto. Con las opciones del grupo Justificación puedes decir a qué lado del clic quieres que aparezca el muro. Me explico. Ve a la vista top. Activa Snaps y haz clic con el botón derecho sobre cualquiera de los botones Snaps para abrir el cuadro de diálogo Grid and Snap Settings. Asegúrate de que Grid Points está activo. Activa la herramienta Wall con un ancho de 20 centímetros. Con la opción Center seleccionada, haz clic sobre cualquier punto de la línea negra que marca la coordenada y igual a 0. Crea un objeto Wall y observa cómo queda a ambos lados de la línea negra que marca la coordenada y igual a 0. Ahora cambia a la opción Left. El muro quedará a la izquierda de la línea si te mueves en el sentido en el que has creado el objeto. Si haces clic en Right, el muro quedará a la derecha, ¿ok? Si ahora, con el objeto muro aún seleccionado, vas al panel Modificar, tendrás disponibles 2 botones más, Attach y Attach Múltiple. Con estos botones puedes unir varios objetos Wall en uno solo. Por último, vamos a ver la categoría Stairs. Dentro de esta categoría tienes 4 tipos de escaleras: rectas, con forma de L, con forma de U y en espiral. Los parámetros son los mismos para todas, así que vamos a ver, por ejemplo, las de tipo U. Para crear la escalera, haz clic y arrastra para definir el largo, suelta el ratón y mueve para definir el ancho, haz clic y vuelve a mover para definir la altura y vuelve a hacer un último clic para terminar.
En los parámetros, el primer grupo que tienes es el tipo de escalera. Puede ser abierta, cerrada o tipo caja, como puedes ver en la pantalla. Dependiendo del tipo que elijas, habrá parámetros más abajo que no necesites. Stringers son estos largueros que aparecen a los lados de la escalera. Este elemento tiene su propio rollout aquí, al final. En este rollout tienes los parámetros para definir las dimensiones de los largueros, que son profundidad, anchura y el parámetro offset que mueve el larguero con respecto a la escalera. Carriage es el elemento de soporte de la escalera. Al igual que Stringers, tiene su propio rollout aquí abajo. El último elemento, handrail, es el pasamanos. Aquí tienes dos opciones. Una es handrail, que te permite generar la geometría del pasamanos. Aquí puedes ver el pasamanos y aquí arriba el rollout railings, donde tienes los parámetros para modificar las dimensiones de estos pasamanos. La otra opción es railpath, que te permite generar splines para utilizar posteriormente, por ejemplo, con un modificador llamado sweep. También puedes seleccionar ambos a la vez. Déjame terminar con los parámetros del objeto stairs y te explico esto, aunque veremos el modificador sweep en profundidad más adelante. En el grupo layout tienes parámetros que afectan a la disposición de la escalera, como la longitud del primer tramo de escalera, la longitud del segundo tramo de escalera, que sería este de aquí, la anchura de las escaleras, este otro parámetro, y el parámetro offset, que en este caso se refiere a la separación entre los dos tramos de escalera. En el grupo rise puedes cambiar la altura y el grupo steps debajo del grupo rise, en el que puedes cambiar el grosor en el parámetro thickness y la profundidad de los escalones en el parámetro depth. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver lo que te comentaba antes sobre la opción railpath. Primero asegúrate de tener la opción railpath activa. Aparece esta línea que ves aquí donde debería estar el pasamanos. Deselecciona el objeto escalera y selecciona esa línea. Ve a la lista de modificadores del panel modificar y selecciona el modificador sweep. Aparecerá esta geometría siguiendo la línea que es generada con la opción railpath. Puedes hacer cambios en esta geometría en el menú built-in section del modificador sweep y todos sus parámetros. Pero como te digo, este modificador lo veremos más adelante. De momento juega con sus parámetros si quieres y recuerda que lo puedes usar con esta opción del objeto stairs, ¿ok? Muy bien, practica todo lo que has aprendido y juega con todos estos objetos y sus parámetros.